Buenos días a todos y a todas. Distinguidos integrantes del Presidium, personal docente, alumnas, alumnos y asistentes en general. La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría General Académica y el Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala les agradece su asistencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Perspectiva de Género en las áreas de la salud y la educación, el cual es producto del trabajo de investigación de las y los integrantes del Programa Institucional de Estudios de Género Iztacala, que tiene entre sus objetivos presentar a la perspectiva de género como una herramienta teórica y metodológica que permita el análisis de temas vinculados con la salud y la educación. En este sentido, puede constituirse como un instrumento útil para las y los profesionales que tengan interés en profundizar sus conocimientos acerca de esta perspectiva. Preside este evento el secretario general académico, doctor Ignacio Peñalosa Castro. Le acompaña la doctora María Antonieta Dorantes Gómez, coordinadora del Programa Institucional de Estudios de Género de esta facultad. Para dar inicio a este evento, daré una breve reseña del contenido temático que se desarrolla en esta obra. La perspectiva de género surge a finales del siglo XX. Tiene sus antecedentes en las plataformas teórico-feministas, que se abocaron a analizar las condiciones de discriminación y marginación de las mujeres. La perspectiva de género, como herramienta teórico-metodológica, es un instrumento de análisis que permite identificar las diferencias entre hombres y mujeres, considerando que estas diferencias tienen un carácter social y construido. La finalidad de esta visión es establecer acciones tendientes a promover situaciones de equidad. Este texto es el segundo que se elabora con la finalidad de apoyar al Diplomado de Estudios de Género que se imparte en la División de Extensión Universitaria de esta facultad. El objetivo es presentar una serie de investigaciones que permitan el análisis de temas vinculados con la salud y la educación, que tienen como marco rector la perspectiva de género que se desarrolla en esta escuela. Esta obra se compone de 7 capítulos. Los 3 primeros tienen como objetivo presentar los fundamentos teóricos y metodológicos de esta visión, y los últimos 4, las aportaciones de la perspectiva de género en las áreas ya mencionadas. En el primer capítulo, la licenciada Rosa María Segura González presenta los orígenes, principios ideológicos y características de la perspectiva de género, para valorar su importancia en la determinación de una sociedad equitativa y justa. La doctora María Antonieta Dorantes Gómez, en el segundo capítulo, plantea los fundamentos en los cuales se sustenta esta visión. En el tercer capítulo, la doctora Laura Evelia Torres Velázquez identifica y analiza
aspectos metodológicos característicos de las investigaciones que se realizan con esta aproximación. La doctora María Refugio Ríos Saldaña, en el cuarto capítulo, retoma los documentos nacionales e internacionales que dan el marco jurídico para analizar las diferencias y desigualdades intergenéricas en el área de la salud. En el quinto capítulo, la bióloga Lucía Cruz Yáñez y la doctora Marta Martínez García señalan el papel de la educación en la reproducción de condiciones, significados y prácticas asociadas con la diferencia sexual. La doctora Albaluz Robles Mendoza y la maestra Rosa María González Ortiz, en el sexto capítulo, identifican las construcciones socioculturales del género dentro de las diversas expresiones del arte y proponen al mismo como un agente de transformación social. El séptimo capítulo, desarrollado por Gilberto Gerardo Williams, se propone incorporar el enfoque narrativo en el quehacer de la perspectiva de género, permitiendo dar lugar a la tarea de resignificar y transformar las prácticas que nos construyen. A continuación, el doctor Ignacio Peñalosa Castro, secretario académico de esta institución, realizará la presentación formal de esta obra. Muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por invitarme a hablar de esta obra. Digamos que en nombre de la facultad, como la universidad se realiza en la medida en que cumple las funciones que le han sido encomendadas, entre ellas extender en la máxima medida posible la cultura y por otra parte generar conocimiento, en esta obra se suman estas dos funciones y al verla concluida y esperar que pueda ser leída, ojalá y por muchos, pues la universidad se siente realizada y por eso agradezco el esfuerzo, que de otra manera pues esto no nos permitiría contar con obras como la que hoy se presenta. Hablaré de la perspectiva de género en las áreas de la salud y la educación, obra coordinada por las doctoras María Antonieta Dorantes y Laura Belia Torres. Yo no soy ningún experto en cuestiones de género, tampoco soy psicólogo, difícilmente podría yo criticar el trabajo que han elaborado, pero siendo alguien que como cualquier lector pudo atenderla, más bien mi idea es poder compartir lo que en el camino de la lectura fue surgiendo, intentando con ello invitar a que otros puedan tener la satisfacción que a mí me dio poderlo leer. Desde el prólogo puede el lector ir satisfaciendo los deseos de saber. Tania Esmeralda Rocha Sánchez, que nos hace este prólogo, nos hace ser conscientes de cuestiones como cuáles son las premisas que subyacen en la perspectiva de género, cómo percibir, pensar y vivir las diferencias entre hombres y mujeres desde un marco de igualdad social, cultural, política, económica, por mencionar algunas. De qué manera es factible trabajar conjuntamente en pro de la equidad de género, cómo erradicar las desigualdades sociales,
Las prácticas discursivas tienen importancia en la configuración de la identidad. Además de la familia y la escuela, ¿qué otros aparatos ideológicos se han encargado de transmitir de generación en generación la marginación y el sometimiento de las mujeres a través de una visión antropocéntrica de la humanidad? Si quiere enterarse de cuántos tipos de feminismo hay o cuál es la diferencia entre el marxista y el de la igualdad y cómo evoluciona el feminismo de la diferencia, no deje de leer el capítulo 1, escrito por Rosa María Segura González. ¿Sabía usted que Kollontai, líder del feminismo ortodoxo, consideró diferentes tipos de revoluciones que necesitaban las mujeres, las de la vida cotidiana, la de las costumbres y la de las relaciones entre los sexos? ¿Qué tipo de feminismo ubicó en el concepto de patriarcado la clave explicativa de la desigualdad? Entre los aspectos más interesantes de este capítulo destaca la concepción de la perspectiva de género como instrumento de análisis que permite identificar las diferencias entre mujeres y hombres con la finalidad de establecer acciones tendientes a promover situaciones de equidad. Si está usted interesado en conocer cómo distinguir entre sexo y género, podrá darse gusto leyendo este capítulo 1. ¿Quién determina las actitudes y comportamiento aceptables para hombres y mujeres? Este mismo capítulo 1 invita también a preguntarse: ¿serán en sí mismos la fortaleza, debilidad, inteligencia, emoción, agresividad, tristeza, dependencia y autonomía masculinos o femeninos? Finalmente, si tiene usted interés en saber cuál puede ser el proceso que consiga cambiar las formas de pensar y de actuar para eliminar las desigualdades, busque respuestas en este mismo capítulo. La doctora María Antonieta Dorantes nos expone en el capítulo 2, Principios de una perspectiva de género, los elementos consustanciales a esta, entre ellos, las finalidades que tendrían una teorización o una intervención práctica. Si quiere conocer las 8 finalidades que refiere la doctora Dorantes, le invito a leer este capítulo 2 de la obra. ¿Qué opina usted acerca de la postulación de que lo femenino o lo masculino proviene de esencias inmutables dadas por cuestiones biológicas que por esta misma naturaleza resulta imposible transformar? ¿Cómo se determina el reparto de privilegios entre los géneros? ¿Cuál es el conjunto de connotaciones que corresponde a la denominación género? En este capítulo 2 podrá usted compartir el relato de Ítalo Calvino sobre la ciudad de Sobeide, metáfora de la representación hegemónica masculina, y el de la sexualidad femenina a partir de la envidia del pene tomado de la obra de Freud. Espero les resulte tan interesante como a mí. Le invito a bautizar como masculino y femenino a los atributos dicotómicos expuestos en los binomios referidos en el capítulo 2: cultura, naturaleza, mente, cuerpo, razón, pasión, activo, pasivo, libertad, necesidad, público, privado, trascendencia, inmanencia, externo, interno. En este ejercicio encontrará lo que la doctora Dorantes nos expone. La sociedad androcentrista ha asignado a lo femenino con la carencia. ¿Cuál es la perspectiva que perfila la construcción de una nueva cultura en la cual se elimine la discriminación y la marginación de las personas por cuestiones de género? ¿Había alguien considerado que la igualdad no elimina la diferencia y que la diferencia no excluye la igualdad? ¿El género es un concepto hoy día definido o está cambiando constantemente? Podríamos ilustrarnos leyendo a la doctora Laura Bella Torres,
autora del capítulo, la investigación desde una perspectiva de género. ¿Le interesa saber cuál es la diferencia entre metodología y método? Vaya a las páginas 51 y 52 de este capítulo. Para investigar con perspectiva de género, ¿cuál es la categoría de análisis? ¿Puede el enfoque de género ayudar al análisis de las relaciones jerárquicas entre los sexos? ¿A dónde puede conducir dicho análisis? ¿Estaría usted a favor de tratar igual a personas que están bajo condiciones distintas? ¿Qué tal una igualdad con el reconocimiento de la diferencia? ¿Habían pensado que el género emerge como una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado? Me encantó la manera en que Laura Belia expresó esta idea. ¿Qué importancia tiene una mirada plural en la ampliación de los horizontes epistémicos? ¿Qué sentido tendrá buscar patrones de organización de los datos no reconocidos con anterioridad? ¿El género se refiere exclusivamente al sexo? ¿O influyen en él la clase y la raza a la que se pertenezca? ¿Quién investiga desde la perspectiva de género? ¿Quién investiga desde la perspectiva de género puede ser neutral? ¿Qué hacer ante esto? En investigaciones con perspectiva de género, ¿es más importante el tema o el fenómeno a estudiar o la experiencia de los sujetos concretos en dicha investigación? ¿Es diferente la manera en la que se investiga con perspectiva de género y sin ella? ¿Qué métodos son más adecuados para investigar desde la perspectiva de género? Ante interrogantes como esta, nada como adentrarse en este capítulo. Continuando el camino que marca la obra, ahora se presentan los criterios considerados para entender la perspectiva de género en la salud pública. Hablo del capítulo 4 del libro. En este capítulo podremos tener conciencia de lo que arroja la visualización global de las desigualdades en materia de salud, de acuerdo con el género. Si despierta su interés saber si en México las mujeres tienen mejores o peores condiciones de vida que los hombres y a qué se atribuye esto, no deje de leer a María del Refugio Ríos Saldaña, autora del mismo. La doctora Ríos nos comparte cómo los programas de población y desarrollo han tenido su base en la promoción de la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. En su exposición podremos apreciar los esfuerzos para conseguir esa equidad. Uno de los más importantes se llevó a cabo en el Cairo en 1994 y posteriormente en Beijing en 1995. En ellas, México firmó acuerdos que buscaban modificar el lugar social de la mujer. Progresaron estas ideas y condujeron a 3 artículos fundamentales que derivan de la Convención de Belém do Pará en Brasil. Le invito a conocerlos en este capítulo 4. ¿Sabe usted cuáles organizaciones trabajan para que la población disfrute sin discriminaciones del derecho a la salud? ¿Conoce la política para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en cada etapa de vida? ¿Qué hacer ante el sentimiento colectivo de falta de valoración personal? Un apartado que estremece es el contenido en el capítulo 5, en el que, para quienes vivimos en el siglo XXI y vivimos parte en el XX, parece inaudito que no estuviera autorizado legalmente, sino hasta mediados del siglo XIX, el acceso de las niñas a la escuela, con el propósito de que aprendieran tan solo a leer, escribir y contar. ¿Entiende usted la diferencia entre escuela de roles separados, escuela mixta y escuela coeducativa? ¿Puede el sistema educativo por sí solo eliminar las diferencias insertas en el conjunto de la sociedad? ¿Conoce usted la iniciativa de Educación para Todos? ¿Tiene algo que ver con la igualdad entre los géneros? ¿Sabe usted qué proporción de hombres y mujeres son analfabetas en México? Le invito a conocer lo expuesto en el capítulo 5 por Lucía Cruz y Marta Martínez, si tiene interés en estas cuestiones. ¿Cómo cree usted que se representa al hombre y a la mujer en las obras de arte de las diferentes etapas de la historia humana?
¿Influye esto en los modelos de construcción de identidad de niños, niñas y adolescentes? ¿Es lo mismo el arte creado por las mujeres que el arte feminista? ¿Por qué las artistas mujeres no firmaban sus obras? Podrá atender a estas cuestiones con la lectura del capítulo 6, Arte y Género. También podrá compartir la interpretación de diferentes aspectos relacionados con el género que se descubren en la literatura, la pintura, la escultura y el cine. Las autoras de este capítulo son la doctora Alba Luz Robles y Rosa María Segura. Finalmente, en el capítulo 7, Género y Narrativa, una aproximación simbólico-cultural, escrito por Gerardo Williams, destacan aspectos de la narrativa de especial interés para los procesos de significación y resignificación, involucrados no solo de lo femenino, sino también de lo masculino, o algo. El autor tiene ese género. Aquí pueden buscarse respuestas a cuestiones como las relaciones entre la construcción simbólico-cultural, el ordenamiento de las prácticas, las emociones y el pensamiento con el género. Cómo comprender e interpretar los autorrelatos desde una perspectiva de género. ¿Se ha dado usted cuenta que a través del relato las personas pueden cobrar conciencia no solo de lo que cuentan, sino también desde dónde lo cuentan? En fin, yo he podido dar satisfacción a mi interés por saber un poco más de la perspectiva de género a través de la lectura de la obra, y lo que les he expuesto es mi intento de invitar a leer el libro. Seguro estoy que habrá de disipar las dudas que, como estas, pueden surgir en su pensamiento. Muchas gracias. Bien, agradecemos sus palabras, doctor Peñalosa. Asimismo, a nombre del TIEGI, le manifestamos nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento por su invaluable apoyo para la realización y la presentación de este texto. Gracias. Enseguida se hará entrega de la constancia al doctor Ignacio Peñalosa Castro por su valiosa aportación. A nombre de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Secretaría General Académica y del Programa Institucional de Estudios de Género, agradecemos su apreciable presencia y les deseamos un excelente día. Gracias.